Bien, estamos ya grabando nuestro evento del día de hoy, viernes 4 de octubre del 2024. El coloquio es sobre la vida amenazada. Yo voy a dejar en manos de Nicolás Manera, nuestro joven colaborador que se encarga de coordinar y presentar a cada uno de los expositores y coordinar los tiempos. Nicolás, yo me voy a silenciar y vas a quedar a cargo del evento. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar las jornadas del día de la fecha. Voy a comenzar dándole la palabra al doctor Laferrier, doctor en Derecho, profesor titular de la UBA y de la UCA, director del Centro de Bioética de la UBA. Doctor, la palabra es toda suya. Gracias. Una pequeña corrección. Soy director del Centro de Bioética, Persona y Familia, pero no de la UBA. No pertenece a la UBA el centro. Le pido disculpas. Bueno, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al instituto. Gracias a Ricardo, a Julio, a Nicolás. Y un gusto compartir este panel con los colegas. Voy a hablar yo de los temas que he estado estudiando en el último tiempo, que ha sido el debate sobre eutanasia en la Argentina. Llevo 2 años, he escrito más hace bastante sobre eutanasia, pero en el último tiempo Argentina ha estado debatiendo en el Congreso los proyectos, ahora sí, de legalización de la eutanasia por primera vez en su historia. Entonces yo voy a abordar este tema y como es un tema que ya se ha tratado muchísimo, la eutanasia, y digamos, para no, podremos decir, volver sobre cuestiones quizás ya vistas, mi presentación va a tocar 7 aspectos que yo considero que son novedosos en el debate de la eutanasia, justamente con la riqueza de este auditorio tan calificado para luego discutir o debatir o tener preguntas. Bien, vamos al primer aspecto, de la despenalización al derecho. El primer aspecto que les quiero proponer para reflexionar sobre la eutanasia hoy es el pasaje del debate de la despenalización a la consagración de un derecho a la eutanasia. Cuando uno revisa los debates históricos de fines del siglo XX, advierte que la mayoría de los proyectos que discutían la eutanasia en aquellos años se focalizaban en la despenalización de esta práctica. Es decir, teníamos una figura básica, que es el homicidio, el que mata a otro merece una condena, y se discutía el homicidio piadoso. Lo despenalizamos, le bajamos un poco la pena, y esto estaba imbuido de una cierta discusión social que podríamos llamar un espíritu más liberal, que era la idea, bueno, si alguno pide que le quiten la vida, no persigamos penalmente al que lo ayudó a morir. Pero no se pensaba ni se diseñaba en los proyectos de ley todo un dispositivo sanitario, prestacional, de derechos para regular esa práctica. ¿Me siguen? Si esto era simplemente un debate, bueno, acompañemos la realidad social, como hay algunos que piden la muerte, despenalicemos a aquellos que ayudan a otro a morir. El inicio del siglo XXI marca un cambio en esta materia. Este cambio se puede ver con claridad en la sentencia del Tribunal Constitucional Español del 2023 sobre eutanasia. El cambio está dado por el giro. Ya no se trata solo de demos libertad para que haya gente que pueda quitarse la vida con ayuda de otro, que por supuesto plantea problemas éticos, y eso está fuera de duda. Estoy en contra de la despenalización, quede claro.
sino que ahora se trata de regular en detalle un procedimiento sobre cómo se va a realizar esa práctica que se incorpora a las prestaciones médicas. La novedad no es solo un cambio terminológico, ya no se habla solo de eutanasia, ahora se habla de prestación de ayuda para morir. No es solo un cambio terminológico, es un cambio en la concepción que también está dado por cambios sociales en las concepciones de nuestro Estado. Los derechos humanos, la idea de un Estado social, de un Estado convencional de derechos que tiene que garantizar derechos, hace que empiece a plantearse la eutanasia como una verdadera prestación médica incorporada incluso a las cartas de cobertura. En nuestro país, ustedes saben, en Argentina, para los que no son argentinos, especialmente el doctor Serani, esto se conoce como el programa médico obligatorio, que son las prestaciones que debe cubrir las obras sociales y las prepagas. Pero lo primero que quiero llamar la atención es esta modificación que produce una profunda alteración del asunto, porque lo convierte en una prestación, obliga a darlo gratuitamente y obliga a regular todo un mecanismo de consentimiento, de revisión del consentimiento, de revisión de los procesos eutanásicos y en última instancia una regulación de cómo se va a proceder a quitarle la vida a un paciente. Además, esto impacta, este cambio de la despenalización al derecho, impacta sobre casi todas las especialidades médicas. Mientras que la idea de una despenalización de la eutanasia era una situación que tienen que lidiar los que quieran ayudar al que quiere quitarse la vida, al convertirlo en una prestación, se dispone que esto debe ser dado obligatoriamente por todos los médicos y la regla es, tenés que hacer eutanasia y si no sos objetor de conciencia. Esta es una transformación muy profunda que toca a casi todas las profesiones, a todas las especialidades. Toca a neurólogos, toca a cardiólogos, toca a neumonólogos, toca a oncólogos, obviamente. Empieza a tocar a psiquiatras, empieza a tocar a gerontólogos y así podemos seguir con muchísimas prestaciones, especialidades que se ven tocadas. Un segundo punto de las novedades del debate, ese fue el primero, es el de la irrupción de la problemática de la discapacidad. En los últimos años, y uno lo puede ver de nuevo en España y en Canadá especialmente, surge la eutanasia como una prestación de ayuda a morir que se le garantiza a los pacientes con ciertas condiciones. En el caso español son dos: enfermedad grave incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Pero como contracara de esto, la resistencia a la eutanasia nace del colectivo de personas con discapacidad que empiezan a ver en esta eutanasia una forma de discriminación. Aparece un nuevo actor en el debate público de la eutanasia, que es el de las personas con discapacidad. En España fue el colectivo de personas con discapacidad uno de los que más firmemente se opuso al proyecto de eutanasia. El Comité de la ONU, que sigue los derechos de las personas con discapacidad, le ha señalado a España que su realidad es discriminatoria hacia las personas con discapacidad, y esto irrumpe como un tema nuevo. ¿Se entiende? Es decir, ya no estamos discutiendo solo el derecho a la vida, sino que aparece la cuestión de la discriminación de personas con discapacidad. Por supuesto, esto no significa que el Comité de la ONU se haya vuelto, por así decirlo, pro vida. Simplemente dice, bueno, si la gente se va a quitar la vida, que se la quiten todos por igual. No le demos no hagamos este juicio sobre las personas con discapacidad. Pero es un argumento muy poderoso, porque está diciendo, la sociedad le envía un mensaje a las personas con discapacidad cuando legaliza la eutanasia, que es, tu vida no vale la pena que sea vivida. Estarías mejor muerto. Y esto genera una fuerte
sensación de discriminación. Este para mí es un argumento nuevo. Este es un argumento que uno lo puede ver en los últimos 10 años emerger y que creo que hay que tenerlo muy en cuenta en los debates actuales. Un tercer elemento es el de la expansión de los cuidados paliativos. Indudablemente, junto con esta búsqueda de que la eutanasia sea vista como un derecho prestacional a ser dado por todo el sistema de salud, a ser garantizado por los agentes del seguro de salud, también el debate, por así decirlo, se complejiza por la expansión de los cuidados paliativos y por el reconocimiento de que estos cuidados paliativos son un derecho y de que tienen que estar garantizados y que hay un profundo déficit en el acceso a los cuidados paliativos. Y esto a mí me parece que es una novedad para también tener en cuenta. Ha sido un poco la experiencia de Uruguay. En Uruguay, la eutanasia estaba muy cerca de ser aprobada la ley y algo parecido pasó en Chile, y sin embargo la discusión por cuidados paliativos hizo que se demore la llegada del debate de eutanasia porque de alguna manera se dijo no podemos salir a ofrecer eutanasia, matar al paciente al que no le hemos ofrecido cuidados paliativos. En Francia en este momento, luego de la disolución del gobierno y la formación de un nuevo gobierno, se acaba de presentar de nuevo el proyecto de la eutanasia que tiene dos partes muy importantes, cuidados paliativos y eutanasia propiamente dicha, entendida de nuevo como ayuda a morir. Este cambio terminológico ya está totalmente establecido a nivel internacional. Hoy se habla de prestación de ayuda a morir o ayuda o muerte médicamente asistida. Me parece a mí que este es un nuevo escenario. Por supuesto, de nuevo, no creo, o sea, creo que la respuesta es los cuidados paliativos y la eutanasia nunca es un derecho, ni nunca debería ser legalizada, pero me parece que este es un escenario nuevo que tenemos que también considerar en relación a debates que se pudieron haber dado hace 30, 40 años. Por ejemplo, estoy pensando en los debates de los años 80, de los años 90. En esta misma línea, indudablemente que un tema que es indudable es el debate sobre los costos de la salud. O sea, la eutanasia nos pone ante el sistema de salud y no puede dejar digamos, no puede esconder que en el fondo la legalización de la eutanasia encierra una lógica utilitarista, que es desprendámonos de los pacientes más onerosos, con menos perspectiva de vida, y la consagración ya de un criterio eficientista sobre la vida que reduce a la persona humana a un mero cuerpo que vale en la medida en que sea productivo. Y en la medida en que ya no es productivo porque su enfermedad es grave e incurable, mejor nos deshagamos de él de manera rápida. Este tema de los costos en salud y de la lógica utilitarista me parece que es otro aspecto que se ha profundizado en el último tiempo. Nuevamente, en Canadá, ustedes van a haber publicado en 2017 un estudio muy crudo y muy directo de cuánto le ahorraba al sistema de salud aplicar la eutanasia a pacientes oncológicos en relación al último mes de vida, o sea, ni siquiera estaba para hablar de pacientes terminales de último mes, y daba un montón de millones de dólares ahorrados aplicando eutanasia por sobre los cuidados oncológicos e incluso por sobre los cuidados paliativos. Porque los cuidados paliativos, los domiciliarios, hace poco yo referencié un trabajo que se publicó aquí en Neuquén sobre las ventajas de los cuidados paliativos domiciliarios frente a ciertos cuidados hospitalarios como una respuesta humanitaria de acompañamiento al enfermo terminal. Bueno, indudablemente la eutanasia viene bajo el manto de derecho a morir, encubre indudablemente una finalidad de descarte de pacientes por una finalidad económica. Quinto punto, la pendiente resbaladiza comprobada. El argumento de la pendiente resbaladiza en eutanasia es clásico, ¿tá? Siempre se ha dicho. Se comienza discutiendo los casos más dramáticos y luego la ley, que se formula en términos muy amplios y muy difíciles de precisar,
porque el fin de la vida está lleno de sutilezas, lleno de posibles situaciones, lleno de imposibilidad de detalles que hacen imposible que un legislador defina con precisión solo este tipo de situación va a ser la que es dada por eutanasia. Entonces, lógicamente, cuando yo pongo enfermedad grave incurable, entran un montón de situaciones adentro. Esto que siempre se dijo, hoy lo tenemos comprobado con una experiencia concreta, que es la de Holanda. Holanda y los Países Bajos son una prueba concreta de la experiencia de la pendiente resbaladiza. Las muertes por eutanasia explicaban un poquito más del 1% de las muertes totales en 2002. En 2020 explica más de casi el 5% de las muertes. La pendiente resbaladiza se produce en 4 órdenes. Primero, aumento de los casos. Del 1% de las muertes al 5% de las muertes. Aumento de los casos. Segundo, aumento de las causales. Se comienza solo con algunos casos muy terminales y se va avanzando hasta psiquiatría, situaciones de personas que están enfermedades asociadas a la vejez, que ni siquiera son terminales, personas que empiezan a pedirse la eutanasia por vida completa, ni siquiera por tener una condición médica. Eso es la pendiente resbaladiza que amplía causales. Tercera forma de la pendiente resbaladiza, se suele empezar por la eutanasia voluntaria y se corre hacia la involuntaria, hacia personas que no pueden expresar su voluntad. Esto está presente hoy en Ecuador. El debate por esta eutanasia avoluntaria está en Ecuador, con unos términos muy ambiguos, luego de un fallo del Tribunal Constitucional que legalizó la eutanasia en 2024, en febrero, y que ahora se presenta un proyecto de ley enormemente ambiguo en torno a la eutanasia avoluntaria, que sería cuando el paciente no está consciente, pero no queda claro si dejó o no indicaciones en la redacción del proyecto, ¿no? Veremos qué hace, es un proyecto. Y finalmente la cuarta forma de la pendiente resbaladiza es la relajación de controles. Se comienza controlando mucho y luego los controles se relajan y la eutanasia se convierte en rutinaria. De hecho, hoy hay muchísima gente en Países Bajos que no quiere atenderse en el final de la vida porque teme que su vida sea eutanasiada, porque se vuelve tan rutinario que se convierte en la opción normal y esperable de cualquier paciente. Incluso hoy estamos viendo directivas anticipadas para no ser eutanasiado. Es decir, personas que en previsión de que nuestro ordenamiento legaliza la eutanasia, dicen, yo dejo expresamente indicado que yo no quiero ser eutanasiado como directiva anticipada. Bien, ya voy terminando. 2 puntos más. El primero, el sexto, sería la contradicción, perdón, entonces ese punto sería la experiencia, el argumento de la pendiente resbaladiza, hoy tiene datos empíricos, que es el caso de Holanda. Hoy uno no puede negar que en Holanda ha habido una pendiente resbaladiza. Sexto punto, la contradicción con las políticas de prevención del suicidio. Si uno mira los últimos años, países como Argentina han tenido una política muy sostenida de prevención del suicidio. Se considera una política disvaliosa, se considera una cuestión de salud mental, se considera algo en torno a lo cual incluso llegamos a regular los medios de comunicación. Fíjense que hoy, cuando se comunica un suicidio, los medios de comunicación son muy cuidadosos de qué manera titulan, de qué manera se comunican con la familia. ¿Por qué? Porque se quiere evitar el efecto contagio. Nunca van a ver en los grandes medios que se diga como titular se suicidó. El título suele ser apareció sin vida o murió fulanito. Y después cuando entra la noticia, sí, al final se habría quitado la vida. ¿Por qué? Porque eso es una política pública. Se considera que el suicidio es un problema social que queremos prevenir. Bueno, la eutanasia se da, digamos, de bruces con esta política. O sea, es la contradicción más flagrante que uno puede encontrar. De nuevo, sobre esto no sé si hay todavía estudios empíricos. Yo vi algún trabajo por allí, pero no puedo afirmar que haya estudios que digan, bueno, cuando se legaliza la eutanasia aumentan las tasas de suicidio, pero indudablemente contradice, y sí hay testimonios de dificultades, por ejemplo,
de quienes atienden la línea de prevención del suicidio. Ustedes saben que las líneas telefónicas de prevención del suicidio son uno de los mecanismos públicos implementados para tratar de prevenir. Cuando una persona está pasando un mal momento, llama a ese número. Hay todo un protocolo de cómo deben tratar a la persona, y todo eso empieza a generar ruido con la política de eutanasia. Bien. Y último punto. Sí. Necesito que si me puede ir redondeando. Sí, el último punto es la dignidad. La dignidad como problema bioético entra de manera ya mucho más evidente en esta contradicción entre la expansión de una noción de dignidad entendida como autonomía. Me parece que a fines del siglo XX el concepto de dignidad guardaba todavía un encuadre mucho más ontológico que lo que hoy presenta. El siglo XXI, una dignidad entendida como autonomía, se convierte en el fundamento de la eutanasia. Bueno, mi aporte son estos puntos, 7 puntos de las novedades que me parece a mí presenta el debate de la eutanasia en nuestro tiempo. Muchas gracias. Brillante, doctor, su disertación. La verdad que deja bastante para pensar y tener en cuenta. Vamos a continuar con esto. 2 puntos que me gustaría aclarar. Primero que nada, el tema de las preguntas las dejamos para el final de los paneles, cosa de poder plantear de forma más complementaria con todo lo que se vaya diciendo y se puede ir argumentando. Bien. Por otro lado, los invito a dejar los mails en la cajita de comentarios para después poder compartirles con ustedes las disertaciones. Finalmente, por otro lado, doctor Serani, le voy a dejar el micrófono. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, doctor en filosofía de la Universidad de Toulouse. Doctor, el micrófono es todo suyo. Eco. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en particular al profesor del Barco, que tiene la gentileza de invitarme, y al presidente del Instituto Jacques Maritain, el profesor Julio Plaza. ¿Se escucha bien? Bien. Fuerte y claro. Bien. Lo mío, más que una ponencia, una conferencia, yo diría que es una suerte de meditación. El tema de la vida es un tema que me ha ocupado a mí desde mis comienzos en el trabajo médico y en el trabajo filosófico, y me permito hacer esta reflexión que tiene un carácter más bien filosófico. Bien. Perdón, aquí tengo un problema con el papel, voy a tener que... Es que la impresión no incluye una parte, entonces voy a tener que pasar al computador en algún momento. Un segundo, por favor. Lo mío va a ser breve en todo caso. Bien. Entonces, esto, momentos, 2, 4, bien. De acuerdo con lo que nos enseñan las ciencias, la filosofía y la historia, toda la vida humana giraría en torno a 4 hitos naturales, ineludibles y fundamentales: el inicio de la vida, el desarrollo y la mantención de la vida, la propagación de la vida y la enfermedad y la muerte. En torno a estas 4 realidades naturales, las diversas culturas configuran sus ritos en torno al nacimiento, ritos de iniciación
en sus diversas formas, desde el colegio en adelante, en los niños, ritos matrimoniales, ritos funerarios. A la medicina, como actividad protectora de la vida, le ha correspondido acompañar al ser humano desde siempre, en cada uno de estos hitos y de estos ritos. Desde los tiempos más remotos, los seres humanos percibieron la vida como un don. Los pueblos, llamados cazadores-recolectores, tomaban la vida de los animales que cazaban para mantenerse ellos con vida. La vida del animal, sobre todo de las grandes presas como osos, bisontes, guanacos, era recibida por esas comunidades con agradecimiento. Pronto parecen haber tomado conciencia estos seres humanos que tanto la vida del animal como la de ellos mismos tenía un origen anterior y superior. De las primeras representaciones mentales que el ser humano se hace de la divinidad es justamente la de dador de vida. Lo anterior se ve reflejado en esas prácticas rituales originarias, como dice el filósofo Jacinto Choza, mediante las cuales los seres humanos se relacionan con los poderes supremos en orden a gestionar su vida social y su vida personal. Relación que es afirmación de la vida y de su principio de un modo inmediato y directo. Esas prácticas rituales originarias constituyen lo que muchos siglos más tarde será reconocido como religión. Durante el periodo más largo de la humanidad, imperfectamente llamado prehistoria o paleolítico, en que todavía no se encuentran diferenciadas las diversas esferas de la cultura, que aparecerán con la agricultura, la escritura y las ciudades, no se distingue todavía entre lo que es religioso y lo que no lo es. Como dice Choza, en esa época todo es religioso. Esto es, todo queda incorporado al interior de ese marco mental y conductual que es afirmación de la vida y de su principio de un modo más inmediato y directo. A aquello que se encuentra en la base de este modo respetuoso, agradecido y reverencial hacia la vida, se le llamará muchos siglos más tarde sacralidad de la vida. La vida es sagrada porque es a través de ella y por ella que se establece aquel vínculo radical con los poderes superiores, con el principio de la vida. La vida es como el puente que une a los seres humanos y al mundo entero con la divinidad. Puente que une, y es en función de esta piadosa relación que los seres humanos van configurando su vida social y personal. Es por ello que los ritos humanos fundamentales dicen todos relación con la vida, su inicio, la mantención y desarrollo, la propagación y la pérdida por la enfermedad y la muerte. En el Neolítico y en la Edad de los Metales, con el advenimiento de la agricultura, de la escritura y de las ciudades, y la consecuente diferenciación en ellas de las llamadas esferas de la cultura, esto es el derecho, el comercio, la política, las comunidades humanas se dotarán de poderosos y sofisticados medios de proteger la vida en su surgir, su desarrollarse, su propagarse, en su enfermar y en el morir. En los tiempos actuales, marcados por el influjo cultural de la modernidad y el desarrollo científico-técnico, nos enfrentamos a un fenómeno paradojal. Da la impresión que el desarrollo colosal de los medios ordenados a la preservación y cuidado de la vida estuviese haciendo perder de vista el orden fundamental configurado desde el Paleolítico. Esa proliferación y sofisticación de medios parece estar transformándose de una medialidad en una finalidad.
Da la impresión de que los fines se estuviesen transformando en los medios y los medios en los fines. Si desde el Neolítico en adelante la multiplicación de los medios mantuvo su ordenamiento de servicio a la vida y de reverencia a su sacralidad, pareciese que hoy los medios están mutando hasta hacerse interesantes por sí mismos. En esa inversión de lo que podríamos llamar el polo magnético del orden personal y social, la vida se transforma en medio para la prosperidad de aquello que no tiene ni la naturaleza ni la vocación de fin. Desarrollemos brevemente esta intuición. La filósofa española Ana Marta González caracteriza a la modernidad por dos rasgos. Sin duda hay más, pero estos son muy decidores. El primero es el dominio del hombre sobre la naturaleza. El segundo, la organización racional de la vida social. En el origen de este afán de dominio sobre la naturaleza se encuentran varias corrientes culturales, pero más allá de ello es claro que el desarrollo de la técnica, posibilitado por la ciencia matemático-experimental, ha jugado un rol mayor. El surgir de la ciencia moderna, llamado en principio a establecer una sinergia con el desarrollo intelectual y cultural que nace en la Grecia clásica, deriva en lo que Maritain llamó un equívoco trágico, un enfrentamiento. De útil complemento, el saber empírico esquemático y el saber empírico matemático, en la terminología de Maritain, devienen en paradigma del saber, y exclusivo y excluyente. Del abandono de la filosofía clásica surgirá, para llenar el vacío, una filosofía calcada y al servicio del desarrollo científico-tecnológico que irá acomodándose a medida que se consolida el nuevo modelo cultural. El filósofo judío alemán Hans Jonas ha hecho notar con agudeza cómo la técnica surgida de la nueva ciencia va a quedar cada vez más autonomizada de una visión del cosmos, de la sociedad y de la ética forjadas durante siglos al alero de la contemplación y el servicio a esa naturaleza. Al hacerlo, el desarrollo social se va a confundir cada vez más con el desarrollo técnico y el desarrollo técnico con la eficiencia. Perdida toda referencia a una naturaleza humana y cósmica, la técnica consistirá cada vez más en la sola obtención de un objetivo. De un modo cada vez más rápido, más seguro y más fácil. Rapidez, facilidad y seguridad, de ser valores meramente instrumentales, se transformarán en la sociedad tecnocrática en genuinos valores morales. La lógica de la ética ha sido reemplazada por la lógica de la técnica. No importa si ese desarrollo técnico será bueno o malo. De hecho, el abandono de una cosmovisión y de una ética natural pareciera habernos dejado sin criterios para responder a esa pregunta. Lo que sí pareciese que podemos responder, sin mucho dudar, es que, sea como sea, nada justifica detener un desarrollo científico-técnico sin límites, concebido ahora como valor moral. ¿Y la vida? ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué pasa con la vida cuando se la transforma en un medio? ¿Qué pasa con la vida natural en el espíritu de la modernidad y de sus derivadas tardo-modernas? La vida es algo dado y nos es dada a diversos títulos. En primer lugar, la vida es algo dado en el sentido de que ella posee una naturaleza que no hemos ideado ni hecho
y cuyo primer desafío para nosotros es intentar conocer. El conocimiento de la naturaleza nos sorprende, nos admira, nos instruye, nos sosiega y también a veces nos abruma. Finitud de nuestro espíritu frente a la infinitud y belleza de la naturaleza. Humildad de la inteligencia humana frente a ella. En segundo lugar, la naturaleza nos es dada en el sentido de encargada. En la medida que la conocemos y valoramos, nos hacemos responsables frente a ella porque somos animales libres y éticos. La libertad humana no es per se un peligro para la naturaleza, más bien lo contrario, somos sus custodios, está a nuestra cura, responsabilidad y cuidado. En tercer lugar, la naturaleza es dada en el sentido metafísico, porque todo lo que no es el ser tiene el ser porque lo recibe. Todo ser natural es estructuralmente dependiente en el ser, desde aquel que estructuralmente es el ser por sí mismo, porque tiene o realiza el ser en plenitud. En cuarto lugar, la naturaleza nos es dada, y la vida con ella, en sentido individual y propio. Cada ser humano que viene al mundo recibe el ser por una acción creadora y singular de Dios. Cada nuevo ser humano que surge en la existencia es creado por Dios en persona y no en virtud de una fuerza creadora impersonal y universal. Y finalmente, la vida nos es dada en el sentido de llamada o vocación. Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto de vida, un plan que no es un protocolo racional, sino una invitación a realizar una convivencia de amor con Dios y con los demás seres humanos. ¿Qué pasa hoy con esa vida?, nos preguntábamos. Cuando se pierde de vista la realidad de la vida, la naturalidad de la vida, la sacralidad de la vida, el don de la vida, el encargo de la vida, entonces ella corre el riesgo de ser ignorada, invisibilizada, instrumentalizada, programada, violentada o incluso suprimida. La vida puede comenzar a aparecérsenos como un obstáculo, una imposición, un estorbo, un medio más del que eventualmente se puede prescindir. La vida no se encuentra en realidad amenazada, porque la vida es mucho más que nosotros. Los que estamos amenazados somos nosotros, los seres humanos. Cuando la existencia humana deja de ser afirmación de la vida y de su principio de un modo personal y directo, cuando el reconocimiento del valor de la vida humana y cósmica deja de ser aquello que orienta y configura la vida entera de las sociedades, entonces los seres humanos tenemos razones para esperar lo peor. Pero la vida es tan grande y tan inconmensurable, tan bella y tan potente, que confiando en ella no tenemos que temer. Tenemos que dar testimonio fiel, testimonio confiado, testimonio informado y realista del valor, de la belleza, de la bondad y de la verdad de la vida. No debemos perder de vista que nuestra vida, que es ciertamente una síntesis de espíritu y materia, es más espíritu que materia y que el espíritu es inmortal. La vida humana, en definitiva, no muere por más que se la trate de matar. Gracias. Brillante pensamiento, doctor. Bien. Vamos a pasar entonces al último ponente. Perdón, me quedó como la reflexión atravesada sobre en la cabeza. Vamos a pasar al último ponente, el doctor Carranza, médico cirujano especialista en cuidados paliativos. Sí, bueno, buenas tardes y gracias
al doctor Ricardo del Barco por la invitación y a todos ustedes por el compartir. Bueno, mi experiencia médica desde este espacio en donde me toca asumir la responsabilidad de un espacio de contención, de cuidados paliativos. Primero me llamó en la vida vocacionalmente, como para compartirles esto también, en la razón de la oncología clínica, en la vocación oncológica clínica, y después con mi esposa, que también es oncóloga y paliativista, pudimos ver algo que nos movilizó mucho, y era, entre otras cosas, como la oncología que habíamos elegido como profesión y modo de vida también profesional, llegaba a contener a los pacientes hasta un tope donde la realidad posible terapéutica, con intención curativa y o paliativa en algunos casos, pero en definitiva, mientras el oncólogo podía llegar a desarrollar un tratamiento, había posibilidad de cercanía, de presencia y de acción sobre un paciente. Y cuando esto ya no era posible, la derivación hacia la contención clínica en una guardia hospitalaria, y ya la falta de posibilidad de esta persona que había depositado en este médico, humano, tan humano como él, pero en esta persona toda la confianza, la última esperanza quizás de su razón de vida o posibilidades vitales, era, entre comillas, derivado por este médico al sistema, y el sistema debía contenerlo sin conocerlo hasta el final de su vida, sin haber caminado en esta realidad de historia. Entonces, esto nos llevó y nos motivó a buscar la especialidad y desarrollar la especialidad en medicina paliativa aquí en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Hoy, como paliativistas y prácticamente dedicándome en lo personal más hacia los cuidados paliativos, les puedo decir que mi reflexión en torno a esta realidad de necesidad humana trasciende absolutamente lo médico. En el mundo encontramos que entre el 13 y el 14%, 15% de manera generosa, de aquellas personas que requieren de un cuidado paliativo, lo tienen. Y el 85% no llegan a obtenerlo. El cuidado paliativo se define como un espacio y un momento de contención tanto del paciente en la situación vital crítica como de su familia. O sea, estamos hablando ya de esta presencia de profesional y humana, o esta humanización de la profesión al grupo familiar, al primer núcleo social, ¿no? A la célula básica de la sociedad, donde nació esta persona y donde debe morir esta persona, ¿no? Muchas veces nos hemos encargado de alejar a nuestros pacientes de sus familiares, y más a la hora del final de su vida. No pongo en juicio la intención, por ejemplo, de una terapia intensiva, ¿no? Sino que al contrario, entiendo que es necesaria, pero sí cuando hay un despegamiento, una desarticulación de los afectos con el paciente que va a estar al final de su vida. Aquí sí, esta esencia del deseo existencial, de este impulso vital de quien está en crisis, pero no una crisis asistencial, sino una crisis existencial. Justamente aquí es donde se quebranta el otro, el que está en la pasión, el que está en pasión. Si me permiten ustedes, como cristiano, me gusta hacer una vinculación cercana con el momento de la pasión, del camino al Calvario de Jesús, ¿no? Este sireneo que se acerca a curiosear y a ver qué pasaba en este tumulto de gente que estaba convulsionada por lo que estaba pasando. Se acerca y los soldados romanos, quizás ya para terminar más temprano, para que no haya problemas, lo llaman para que se acerque y ayude a llevar la cruz a Jesús.
El sireneo, me imagino, yo me pongo en lugar de este hombre y me imagino inmediatamente que habrá dicho, pero ¿para qué me acerqué? Me acerqué y ligué de arriba, digamos, ¿no? O sea, me toca llevar la cruz que no es mía, ¿no? O ayudar a llevarle la cruz. Porque Jesús nunca renunció a llevarla, ¿no? O sea, la llevó con el sireneo, se dejó ayudar, se dejó ayudar. Pero para dejarse ayudar tuvo que acercarse a alguien. Si no se acercaba este alguien, no había ayuda posible. De hecho, hubo 3 caídas. Hubiera habido quizá una cuarta, imposible de terminar el recorrido, ¿no? Entonces digo, la presencia también de este hombre, el futuro crucificado, y este otro que ayudaba, ¿no?, al tránsito de la pasión, en el tránsito de la pasión. Para ninguno de los dos fue igual el antes y el después. Ni para Jesús, que se dejó ayudar, ni para el sireneo que acompañó al que tenía que vivir la pasión. El sireneo no vivió la crucifixión por él. No fue él el crucificado, pero sí pudo acompañar para soliviar la pasión del otro. Y este es el rol un poco que humanamente y cristianamente y profesionalmente hablando, porque no quiero disociar la belleza de la maravilla, de la hipótesis de la ciencia, porque son maravillas que se van presentando y que vamos pudiendo visualizar, ¿no es verdad? Entonces, hasta que esto se demuestre lo contrario, esto es lo más cercano a la verdad que tengo. Por lo tanto, esta posibilidad de poder acercarme desde lo humano, desde lo científico y desde lo filosófico y desde lo teológico a la existencia del otro, me va a ayudar a mí a poder ser un servidor fiel, un sireneo noble, que no viva la pasión por el otro, sino que viva con el otro el momento que me toque de su calvario, sin suplantarlo, pero ayudándole a que lo pueda transitar. Creo que esta valoración del cuidado paliativo es sustancial para que la vida, desde el punto de vista de la dignificación del otro, no sea amenazada. Porque la vida, en el concepto personal, digamos, que uno puede visualizar, comprender y seguir reflexionando, ¿no? Esta vida puede ser amenazada, por ejemplo, cuando hablamos de muerte digna y le ponemos sujeto a la muerte y predicado al digno que va a morir. Cambiamos el punto sustancial de equilibrio. Entonces categorizamos un evento y descategorizamos al ser, que es el digno. Entonces sería mejor trabajar y pensar que vivimos para el sujeto, para el ser digno que va a morir, y no para la muerte como evento para intentar hacerla digna. Ya es digna en sí a partir de la presencia de esta muerte que está alojada en un ser que es digno per se, por el hecho solo de ser. O sea que, para no redundar, no sé si les mezclé o les hice un lío en la cabeza, pero creo que tenemos que aprender a mirar al digno que va a morir para poder, de esta manera, dar sustancia a esta vida que no pueda ser amenazada, aunque sea desde el punto de vista colectivo, social, cultural, filosófico. O sea, que no se metan espadas, que nos confundan, como hablaba el doctor Nicolás, en el cambio de lenguaje termina siendo la propuesta de la eutanasia una ayuda. Te voy a hacer una gauchada, ¿no? Vengo a hacer un bien, menos mal que llegué. Claro, desde una eutanasia condenada, digamos, desde el punto de vista humano, teológico, filosófico, social, cultural incluso nuestro, pasamos a una sociabilización de la eutanasia como menos mal que llegaste para auxiliarme y dejar de sufrir. Estamos inmersos en una sociedad donde hemos depositado al sufriente y nos cuesta
darle la cara a quien va a sufrir. Porque si pudiéramos mirar al rostro del sufriente, entenderíamos parte de estas cualidades situacionales del otro, con mucha más sensatez humana, ni siquiera cristiana, humana, ¿no? Entonces, no podemos pensarnos que evolucionamos socialmente si proponemos terminar con el sufriente y no con el sufrimiento. La propuesta es más fácil porque tiene intereses segundos y terceros, como bien también ustedes lo mencionaban anteriormente, ¿no? Es más barato terminar con esta vida hoy que pasar por un recorrido económico, cuando hay muchas estadísticas al respecto, pero al final de la vida, en el transcurso final de la vida humana, se gasta entre un 80-85% del presupuesto sanitario para el sostenimiento de la vida social del sistema. Entonces, claro, hay que abaratar. Son muchas las especulaciones, que no quiero caer ahí para no distraerme yo. Pero fíjense, ¿no? El peligro que tenemos es de este hombre, este ser humano, este par, o como lo llama también, y como lo llama el Papa Francisco, en este llamado de la fraternidad, ¿no? Reconocer hermano al otro, también al sufriente. Decía, ¿cómo estamos intentando de que el hombre, como ser social, sacarlo de la realidad, de su presencia social lógica, de su tiempo, del tiempo que le toca vivir, lo sacamos por la descartabilidad que el sistema nos propone? Entonces nosotros tenemos que ser defensores de la dignidad del otro, más que, digo yo, ir en contra de un pensamiento que puede ser indudablemente opuesto, distinto, diferente. Sostener la dignidad del ser humano bajo toda consigna nos parece muy importante. Fíjense que cuando el Papa Francisco en sus cartas para las Jornadas Mundiales del Enfermo en el año 2023-2024, habla justamente de esta realidad de indiferencia que se vive socialmente frente al sufrimiento. Miren ustedes cómo de alguna manera tabutizamos la muerte también. La muerte, algo tan natural, todos sabemos que vamos a morir. Y ningún ser vivo natural es eterno, ¿no? Desde el punto de vista de la materia, al menos. ¿Sí? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, hemos tabutizado la muerte, la escondimos. Mientras nuestros abuelos, bisabuelos velaban a sus seres queridos en sus casas, en el comedor de la casa, nosotros los llevamos a una sala velatoria. Y después del COVID no solamente los llevamos a una sala velatoria, sino que los incineramos rápidamente. Tenemos un velatorio de un par de horas y se acabó, al crematorio. Cada vez más. No, fíjense cómo hemos tabutizado la muerte. No podemos comprenderla. Entonces huimos de la muerte. Huimos de la muerte y por eso más bien no podemos ver a alguien en el proceso vital de morir. Por lo tanto hay que aniquilarlo. Hay que aniquilarlo. Cuando la eutanasia, y en esto, insisto, sin meterme tanto en esto, pero se transforma en una propuesta sociabilizante, en una propuesta del abrazo afectivo y contenedor de la sociedad, termina siendo la madre de los homicidios en masa, injustificados, el homicidio de los que no pueden responder, el homicidio de muchos que no pueden decidir, el homicidio de muchos que no van a poder comprender, porque si ustedes me preguntan a mí si yo hoy quiero morirme, les digo que no. Si ustedes me preguntan a mí qué pasa con la persona que pide morir, que pide que la maten,
ha perdido su dignidad. Y en esto, fíjense, sin irme demasiado ya en el tiempo tampoco, rescatando un par de situaciones, un ejemplo que a mí me ayudó mucho a comprender cuando el hombre pide morir, cuando dejó de ser libre y perdió su dignidad. Fíjense, un soldado, yo me imagino un soldado en el frente de batalla, con una ametralladora, con la foto de su familia en el bolsillo de su saco. Es la esperanza para volver, donde todas las noches la mira, reza y pide volver a casa. Ese soldado que salió con la ametralladora a matar al que sea para volver a casa, para salvar su vida, para estar junto a sus hijos, a su mujer. Ese soldado avanza un poco más, unos metros más, pisa una mina y esta mina lo tira, le quita una pierna, lo hiere de muerte. Viene su compañero y le dice, aguantá, tranquilo, yo te ayudo. Y él no da más de dolor y siente que la muerte lo lleva por delante. Y frente a la desesperación del sufrimiento no esperado, asociado al dolor, que es un sufrimiento existencial, ¿no? Le pide que lo mate, mátame, no doy más. Y como este mismo hombre pide que lo maten, cuando hace un minuto atrás ametrallaba lo que fuera necesario para volver a casa. Cuando uno pierde la dignidad y está descontenido, no encuentra la causa fraterna para volver y para sostenerse en ese calvario, siente la necesidad, siente el abandono primero, siente el vacío, tiene el precipicio delante de sí y no ve otra cosa que la nube negra de una muerte como realidad absoluta y como realidad curativa, entre comillas, ¿no? Quiero terminar brevemente con un pensamiento que el Papa a mí me ayudó mucho a reflexionar y vuelvo todos los días sobre esto, ¿no? El Papa Francisco nos habla de esta realidad de sufrimiento y de soledad de quienes están en la situación de pasión, de la pasión de hoy, de la pasión donde cada vez vamos a tener más Cristos en pasión, en Calvario, en camino al Calvario, porque la proyección de sobrevida cada vez es mayor. Ya vemos ancianos de 100 y pico de años que están dando vuelta todavía. Y vamos a ver en los próximos 20, 30 años una proyección de 110, 115, 120 años. Hemos aprendido a estirar la vida sin dignificarla. Y sin dignificar la vida de él o ella, sujeto del ser del otro. Dignificamos estados circunstanciales, biológicos, pero no dignificamos la persona del otro, la totalidad del otro, el ser del otro. Esto de la soledad es algo profundamente terrible. Vemos que muchos dejan a los abuelos en un geriátrico y no vuelven. Dejan a un ser querido en un centro de paliativos y no vuelven. Se olvidan de sus viejos, se olvidan de sus enfermos, se olvidan de estos Cristos en camino al Calvario, ¿no? Entonces, si tenemos la conciencia posible de reflexionar sobre el valor de la vida, de acariciar el tiempo de vida final, de ayudar a que el otro pueda transitar ese Calvario. Ninguno de nosotros que vaya a sufrir al final de la vida se va a divertir por eso. Ninguno de nosotros. Pero sí se va a aliviar y va a agradecer. Y fíjense si es sostenido y ayudado por otro, ¿no? Y fíjense en esto. Quien llega a un nivel de humanidad tal y de pobreza tal, aquel que se encuentra en el calvario de la cama, de la postración, que uno con sonda, con un concentrador de oxígeno, con un suero puesto,
con dolores y calmantes permanentes, uno le pregunta, hola Ricardo, hola Francisco, ¿cómo estás hoy? Bien, doctor. Y el bien, doctor, surge a partir de un montón de otras observaciones de este hombre o esta mujer, de que no está solo, de que no se siente abandonado y de que humanamente está contenido, está acompañado en su calvario. Por eso la invitación esta, ¿no? Para no permitirnos de que la vida al menos se titule, ¿no? Como amenazada y pueda llegar a ser un concepto de instalación obligado, perseverante, que permanentemente se nos vende como una consigna oportuna, ¿no? Para esto, orientar hacia a quién estamos sirviendo. No estamos sirviendo a un evento muerte, sino a un digno que va a morir. Mirando al ser del otro, todo se revitaliza y la vida vuelve a presentarse hasta el último suspiro, para poder ayudar a vivir a aquel otro la propia muerte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco fuertemente su reflexión. La verdad que han sido las tres muy valiosas. Y bueno, precisamente en atención a ello, los invito a pasar directamente a la etapa de formulación tanto de preguntas o, en su defecto, si así lo desean, compartir los pensamientos a partir de que nos han llamado e invitado a la reflexión. Denme un segundo que hay una listita que no estoy pudiendo ver de la gente que ha levantado la mano. Bien. Roxana, te cedo el micrófono. Ay. Perdón, ¿me escuchan ahí? Fuerte y claro. Buenas noches, Roxana Vargas. No, levanté la mano equivocada, pero bueno, aprovecho de saludar a todos que son excelentes y especialmente al doctor Hernán Carranza, que me permite y me abrió las puertas ahí en San Pablo para acompañar un paciente de ahí, de cuidados paliativos. Y la verdad que todos los días aprendemos cada día de cada profesional de la tarea, que es una tarea muy difícil, no es nada fácil estar ahí, pero uno aprende a servir al otro y a darle un poco de luz y esperanza cada día. Como dijo el doctor, cuando uno le pregunta cómo está y el paciente puede decir bien, o sacarle una sonrisa, o hacerlo sentir un poquito mejor en el acompañamiento. Gracias, Doc, por su palabra, y usted sabe que yo lo admiro, que soy su alumna, y que todos los días uno va aprendiendo con todo el equipo, porque no solamente es el doctor, hay un montón de personas que trabajan para él. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a tomar un poco la iniciativa para tratar de desbloquear y descongestionar un poco. Esto es una pregunta en un llamado particular a los quienes han sido los tres disertantes, de una cuestión que también me gustaría plantear desde dos posturas. La primera, mucho de lo que se plantea respecto del suicidio, en muchas ocasiones, hoy por hoy, está muy atribuido a los adolescentes en un marco donde todo parece catastrófico y automáticamente mucho de lo que ellos expresan es esta intención de cortar con su vida porque no pueden afrontar todos los grandes problemas que ellos manifiestan. Por ahí es una cuestión que escapa de lo que estábamos planteando concretamente, que yo creo que la eutanasia apunta hacia otros problemas que uno suele tener más grande, entiendo. Yo por ahí también estoy pecando de ignorante en estos aspectos,
Pero bajo esta perspectiva, ¿cuál podría ser el llamado a la reflexión para tratar de afrontar con estas nuevas generaciones que hoy tenemos determinado pensamiento respecto a cuál es el significado de vida, pero que es un pensamiento que las nuevas generaciones en muchas ocasiones no comparten o no tienen y dan lugar a cuestiones como, por ejemplo, de forma analógica lo planteo, es el tema del aborto. Si bien no va de la mano, pero el pensamiento y la entidad que le dan al significado de vida es en ocasiones muy distinto a lo que nosotros podemos llegar a estar planteando. Bueno, seguramente cualquiera de los que han disertado, Nicolás, Alejandro, Hernán, puedan aportarte algunas ideas, Nicolás, ¿no? Yo creo que este conversatorio, me sumo al agradecimiento, ha puesto la vida en el centro de la reflexión. En este mundo tan paradojal, me parece que la presentación inicial que hizo Nicolás, de esta suerte de cambio de lenguaje, ¿no? Porque la eutanasia es muerte, ¿no? Es matar a. No, 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 no. No es matar a, sino que es, o sea, tratar de encubrir con el lenguaje. El otro día a un grupo de mis alumnos le decía, también fueron alumnos que recibieron clases de Nicolás Laferrière, este cambio de lenguaje. En realidad no existe el aborto para la legislación argentina. Interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, por eso yo digo que al homicidio habría que llamarle interrupción involuntaria de la función cardiorrespiratoria. No, cambiémosle el nombre, no digamos eso. Eutanasia, no, pero esto es muerte por piedad, ayudar a morir, etcétera, etcétera. Y se pierde ese sentido que tan magníficamente ha hablado Alejandro una vez más sobre la sacralidad de la vida, ¿no? La sacralidad de la vida. Y este planteo estupendo, que fue un poco la razón de convocarlo al amigo Carranza, porque diariamente él, como acaba de decir una de sus ayudantes, Roxana Vargas, está asistiendo a aquel que, según los términos médicos, no tiene cura, pero está vivo, está transitando un momento doloroso. Tu imagen, Hernán, del Cireneo y la Pasión me ha parecido realmente muy, muy impactante, y muy veraz. Bueno, a mí me gustaría que alguno de ustedes o los tres pudiera responder a estas inquietudes que planteaba el doctor Gentile. Ha levantado la mano, Nicolás. Muy bien, pero ahí lo ha bajado. No sé si quiere, doctor Gentile. Sí, yo quería agregar una cosa muy importante que me parece que no se ha tratado en ningún momento, pero que es importante saber que los cristianos no mueren y que existe la vida eterna y que creo que esta etapa de la vida, ¿no es cierto?, la queremos vivir, ¿no es cierto? No estamos pensando en lo que llamamos muerte comúnmente, porque queremos estar
¿no es cierto?, diariamente viviendo. Pero hay muchas personas, ¿no es cierto?, que tienen un calvario muy, muy largo, ¿no es cierto?, y que, sin embargo, se mantienen queriendo seguir viviendo. Vengo de visitar a mi hermano, que por una esquizofrenia está internado hace más de aproximadamente unos 50 años, ¿no es cierto? Y de que estaba muy bien estudiando en la facultad y todo lo demás, le pasó esto, y está internado, digamos, y mantiene, ¿no es cierto?, su deseo de vivir, con muchas dificultades, porque no es fácil la enfermedad que tiene, ni el aislamiento que tiene como consecuencia de eso, pero creo que tenemos que comenzar también a definir esto que le llamamos muerte, ¿no es cierto? Porque en definitiva no nos olvidemos que nos falta a nosotros una etapa muy importante de la vida, que es lo que viene después de la muerte, ¿no? En consecuencia, creo que es importante tener en cuenta esto, porque por más padecimiento que tengamos en el mundo, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de tener una vida eterna mucho mejor de la que tenemos ahora. Creo que me parece que este también es un tema para tratar, ¿no? Nada más. Si me permite un aporte a lo que dijo el doctor Gentile, justamente cuando nosotros, o cuando lo particular pensaba y reflexiono en esto de cambiar el sujeto de la frase y de poner al digno, digamos, en el sujeto y la muerte en el predicado y no al revés, ¿no? Es comprender que la muerte es un evento de alguien que va a morir, de un sujeto, ¿sí? Entonces, al ser un evento, existe porque existe el sujeto, es del sujeto, si no, no existe, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de este punto, desde el punto de vista de cristianos, nunca uno se queda en el dintel de la puerta, va de una habitación a la otra. El dintel sería la muerte, que nos permite el paso, la trascendencia de un estado hacia el otro, ¿no? Esa es mi mirada, ¿no? Mi mirada, digamos, y la muerte como un evento, una puerta que nos permite ese tránsito, ¿no? Y fíjese, doctor, lo importante que es lo que usted ha planteado, que desde el punto de vista incluso de la salud mental, de quienes trabajamos con la vida y la muerte de los que de la muerte de las personas que van a morir, justamente, es, si no creyéramos en algo trascendental, tendríamos un cementerio en la cabeza, ¿no? Entonces, creer en que hay algo más grande aún que nos espera, este es el sustento que da la fe, iluminando a la mente y el corazón del hombre, ¿no? Del creyente, ¿no? Así que, bueno, en eso, en función de lo que usted plantea y el bien que nos hace a los que creemos, ¿sí? Por eso pasa uno del concepto de se me murió este paciente a decir, no, murió este paciente. Yo no era dueño de la vida ni soy dueño de la muerte de este paciente, ¿no? Nada más. Gracias, doctor. Gracias. En mi caso, respondiendo a la pregunta de Nicolás Manera, o mejor dicho, a la reflexión, no, seguramente el doctor Serani puede responder mejor de parte de esa dimensión filosófica que con tanta profundidad expresó. Simplemente quisiera decir que sí, que existe una contradicción de la legalización de la eutanasia con esas políticas de prevención del suicidio, como dije en mi charla, y desde el punto de vista legal, de las leyes, la ley de prevención del suicidio es muy clara en señalar a los adolescentes como una población particularmente vulnerable, a la cual tiene todo un capítulo dedicado a cómo debería ser la atención de los adolescentes, la cobertura por el sistema de salud, todas las medidas en ese sentido ante una problemática muy seria. En las preguntas del chat había quedado una pregunta del doctor Claudio Viale sobre el fundamento ético de prolongar artificialmente la vida de un paciente terminal. Yo quisiera decir que yo soy muy claro en decir que estar en contra de la eutanasia no significa estar a favor de prolongar artificialmente una vida.
Nosotros ahí tenemos la reflexión clásica en torno a la distinción entre la renuncia al encarnizamiento terapéutico y el acto directamente eutanásico. Es decir, una cosa es la omisión o la renuncia a un tratamiento desproporcionado ante las perspectivas de mejoría que solo va a prolongar la agonía y que la muerte es terminal, inevitable, en cuyo caso ese no dar un tratamiento no constituye una forma de eutanasia, sino que la muerte produce su proceso. No es por omisión, no es eutanasia, no hay finalidad de eutanásica. Distinto es lo que estamos hablando, que son proyectos de ley que regulan cómo se le va a dar una inyección letal a un paciente o se le va a facilitar los medios para que se aplique la inyección el propio paciente. De eso hablamos, o eso hablé yo, cuando hablé de los proyectos de eutanasia que están hoy en debate en el Congreso de la Nación o están presentados en el Congreso de la Nación. Bueno, nada, quería, pues me quedó allí en el chat y quería tomar el guante porque efectivamente la pregunta iba a un aspecto muy crucial del debate hoy y donde hay mucha confusión. Uruguayos tomaron este aspecto para decir, prudencia Uruguay, sepamos distinguir temas como sedación paliativa, encarnizamiento terapéutico, porque en la confusión, a río revuelto, ganancia de pescadores. La gente no distingue y se interpreta que eutanasia es todo. Y no, nosotros somos muy claros en rechazar el encarnizamiento terapéutico y tenemos una postura desde la Iglesia Católica, en el caso del iusnaturalismo también, muy clara en esta materia, que no nos genera un conflicto lidiar con ese fin de la vida, ¿no? Bueno, gracias. Perdón, si puedo una pequeña reflexión acerca del tema este del suicidio, ¿no? Y la eutanasia. Y en lo personal, el estudio mismo, con los años, me ha ido mostrando la importancia que tiene digamos, la cultura en lo que nosotros pensamos, opinamos o sentimos, la cultura en el sentido de lo que se vive en un grupo o en una sociedad, en una comunidad humana. Nosotros somos seres de cultura y buena parte de lo que creemos y de lo que pensamos es lo que piensa y siente nuestra cultura, nos entra por los poros. Y entonces estamos en una situación sumamente compleja porque, por decir así, yo he tratado de graficar esto como una suerte de inversión del polo magnético, ¿no? O sea, de una manera insensible, hemos llegado a una inversión total del orden de los valores, en lo cual, como decía yo, lo que es medio ha pasado a ser fin y lo que era fin ha pasado a ser medio. Entonces, creo que es importante hacerse cargo de esto, porque a esto no se responde solo con argumentos, ¿no? Sino que verdaderamente hay una tarea de, por eso usé esa palabra, yo y el Papa Ratzinger hacía mención a esto, ¿no? En su encíclica sobre la caridad, diciendo que digamos, los cristianos tenemos una responsabilidad enorme en aportar a la sociedad el testimonio de la caridad, porque pienso yo que los argumentos pueden ser necesarios, pueden ser imprescindibles, pero no va a ser a partir de argumentos que las cosas se van a modificar, sino que en el momento que haya verdaderamente una nueva inversión de los valores hacia donde verdaderamente se tienen que centrar. En fin, eso me suscitó la pregunta de Nicolás. Nicolás, hay una pregunta del doctor Cubertino. Profe, le voy a pedir si la puede leer porque yo no estaría pudiendo tener acceso a la cajita de comentarios. No es, ¿cuáles son los espacios sociales fundamentales
para insertar un algoritmo ético a la ciencia. No sé si se entendió. ¿Cuáles son los espacios sociales fundamentales para insertar un algoritmo ético a la ciencia? No sé si el doctor Cubertino quiere explicar. Gracias por la oportunidad. No, para cualquiera de los disertantes que realmente han sido brillantes en la iluminación. Es evidente que todos han planteado la problemática de la ciencia y la técnica como un acontecimiento de alto impacto en nuestra realidad hoy y en la cultura. Y todos han planteado una suerte de problemática ética en la ciencia, ya sea en lo jurídico, en las ciencias humanas, en las ciencias de la salud, etc. Entonces, ahí va un poco orientada la pregunta, ¿dónde piensan que podemos trabajar justamente para poder insertar la reflexión ética? ¿Cuáles podrían ser los puntos claves para insertar estos desafíos, ¿no? De ayudar a reprogramar éticamente muchos aspectos de la ciencia y la técnica que van soslayando estos aspectos importantes de la vida. Simplemente eso. Bien, gracias. En mi caso, como reflexión, podría decir que creo que los 50 años de la existencia de la bioética, si bien tiene una historia mucho mayor y, digamos, podemos decir que es con la misma reflexión ética, siempre una dimensión ética del actuar humano en medicina, creo que es trigo y cizaña. Es decir, es verdad que han recrudecido los ataques contra la vida amenazada, pero también es verdad que han surgido espacios de debate bioético, tanto en las instituciones de salud con sus comités de ética, como en los proyectos de investigación, con la necesidad de un comité de ética que incluso puede frenar un proyecto de investigación, que señalan que hay algunos, digamos, por así decirlo, resortes existentes en la institucionalidad de la vida médica, tecnológica, que dejan algún resquicio para el espacio ético. Por supuesto, en un contexto cultural, con todo lo que muy bien se dijo recién, dijo el doctor Serani con su habitual profundidad. Yo creo que hay que aprovechar eso y después tenemos que confiar me parece, en que toda esta tendencia tan de productivista, de considerar la vida de una lógica puramente utilitarista, tan denigrante la realidad humana, en algún momento va a generar una reacción. Yo conté la reacción del colectivo de discapacidad, por ejemplo, un tema que no se veía venir, o yo en materia de ciertas respuestas en el aborto y discapacidad, estoy notando de nuevo en la gente con discapacidad una reacción. Creo que los cuidados paliativos son una respuesta ética, humana, caritativa, encarnada, concreta al tema de la muerte. Entonces creo que, bueno, como siempre en la historia, es trigo y cizaña, estamos ante una avanzada jurídica muy fuerte, son además leyes que, como decía al principio, no tratan de seguir el valor social, sino de cambiar la cultura, son leyes diseñadas para influir, para revertir tendencias, para suprimir a los que disienten. Estamos ante un contexto de mucho poder ejercido contra los que tratan para cambiar el elemento cultural, pero bueno, hay que confiar en que hay resortes que van quedando y el factor, el valor de la vida sigue siendo un bien entre nosotros. Si me permite un aporte más, doctor,
a mí me ayuda a confiar la bondad del ser del hombre, la bondad del ser, ¿no? Como condición natural, estructural y natural. Entonces, esta bondad, entiendo, le permite al hombre poder visualizar en distintos momentos cuando sale del eje. La desnaturalización de los valores hace que, por conveniencias diversas, la sociedad pueda intentar o rotar hacia un camino diverso, querer movilizarse hacia una dirección diferente a la que por condición natural está llamada. Porque estamos marcados desde el punto de vista de la creación, digamos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos una condición natural intrínseca y creo en ese valor natural. Para el sostener, digamos, más allá de esto, para sostener esta condición de la potencia natural de nuestra condición humana, el trabajo que tenemos que hacer es perseverar en aquello que creemos, ¿no? Más que por allí manifestarnos o desgastarnos yendo en contra, sino trabajar a favor de lo que creemos, ¿no? Entonces, esta lectura me parece que es mucho más profunda, ¿no? Pero me parece que esa es la dirección, Trabajamos para la vida y por la vida. Entonces, a partir de aquí, que esto sea un trampolín para que recordemos cuál es el bien mayor de nuestra condición natural, ¿no? Que está en nosotros. Por lo tanto, creo en esa reversibilidad casi espontánea, digamos, ¿no? Que nos puede ayudar también, obviamente, lo provocativo de la inteligencia, la racionalización de la realidad, etcétera, etcétera, y el reconocimiento de la vida propia, ¿no? Gracias. Nicolás, el doctor Plaza ha levantado la mano. Doctor, el micrófono es todo suyo. Doc, tiene el micrófono apagado. Mil perdones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres disertantes por la cantidad de cosas que nos han ayudado a descubrir y a redescubrir. Humildemente les agradezco. Lo que voy a decir es extremadamente obvio en realidad. Me parece que las tres reflexiones muy profundas nos han colocado en el centro del problema de nuestra sociedad actual e incluso de nuestra cultura actual. Nuestra cultura ante la verdad, nuestra falta de decisión en adoptar aquella actitud que Maritain describía como el hombre solo puede y debe arrodillarse ante la verdad. Profesor Laferrière nos ha mostrado cómo hemos ido apartando la mirada de la verdad en el aspecto jurídico, en la construcción jurídica de la sociedad para buscar caminos de comodidad y utilidad. Desde el punto de vista metafísico, el profesor Serán y Merlo nos ha mostrado cómo hemos ido lentamente sacando la mirada del centro, de la verdad, de que lo sagrado es la vida. Lo principal, la verdad principal es la vida. Y el doctor Carranza, con ese espíritu piadoso con el que nos ha colocado frente a lo que en cualquier momento puede ser nuestra propia realidad, nos sugiere arrodillarnos frente a la verdad de que somos una brizna de carne sometida en cualquier momento a una pascua de dolor y que entonces tenemos que volver a centrar
la mirada en la verdad de que esa vida es el principal valor con el que contamos y en que nuestro primer deber es protegerla y cuidarla en nosotros y en nuestros semejantes. Creo que es tan obvio lo que digo que casi no sé, me parece innecesario repetirlo. Arrodillarnos delante de la verdad. ¿Cuál es la verdad principal de la existencia humana? La vida, precisamente. Gracias. Quisiera destacar, Nicolás, si me permite, en la exposición de Laferrière, habló de este plano inclinado, ¿no? Y recordar un ejemplo histórico, en lo personal se lo suelo recordar siempre a mis alumnos, de los primeros casos en los cuales se aplicó la eutanasia por razones médicas, fueron 133 casos en Alemania nazi. Todos muy, entre comillas, cuidadosamente estudiados y justificados. 130 o 133. Todos ustedes saben cómo este número se fue alterando, hasta convertirse en cientos de miles y millones de seres humanos. Me parece que este plano inclinado al cual hoy no se trata, diríamos, de un proyecto como fue el nazismo. Es algo más sutil, más, diría, humanitario. Humanitario. Acá está una gran trampa, ¿no? Y lentamente, me parece estupendo, Nicolás, lo que planteaste, vamos acrecentando. La experiencia holandesa me parece, me impactó mucho. Conocí algunas cifras, pero no sabía que eran tantas. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que... Daniela Basualdo pregunta cómo responder eficazmente al activismo pro-eutanasia instalado, aceptado y naturalizado en los discursos sociales. Esto sería nuestra última pregunta. La repito, ¿cómo responder eficazmente al activismo pro-eutanasia instalado, aceptado y naturalizado en los discursos sociales? Bueno, obviamente que es difícil. Creo que los testimonios de los cuidados paliativos, el acercamiento humanitario a la realidad del dolor, es la respuesta más integral y por así decirlo, profunda a este tema. Por allí pasa, me parece a mí, el plano del punto de vista de lo testimonial. Y creo que cuando se dé el debate, bueno, habrá que ver. Me parece que el debate va a estar muy centrado en el sistema de salud y en la cultura del descarte que encierra la eutanasia, y ahí va a haber un debate muy acalorado, porque en definitiva se va a discutir qué modelo de salud se quiere engendrar, ¿no? Y me parece que eso también lo tenemos que... Creo que ahí podemos también, ante la experiencia concreta que tiene la gente, porque seamos sinceros, es un problema de primer mundo esto. No es que nuestros sistemas de salud te abruman tanto que necesitas que te cuiden y que no te ofrezcan tanto cobertura, ¿no? Nuestros sistemas de salud son expulsivos, la gente no tiene salud. Así que me parece que en eso va a haber un impacto social muy grande en un debate así. Creo que ahí hay un factor que va también a marcar los ejes del debate. Nicolás, hay una pregunta de Neil Mejedín que ha levantado la mano. Atenderíamos
esa expresión e iríamos cerrando. Nicolás, ¿le puedes dar la palabra a Neil Mejedin? Sí, Doc. El micrófono es de ella en realidad, no se lo puedo, lo tiene que prender. Ahí, ¿me escuchan? Disculpen. Ahora sí. Ay, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que han hablado, porque la verdad es que es un espacio de mucho aprendizaje para mí. Yo, tomando también lo que consultaba Daniela Basualdo sobre el tema naturalizado, instaurado de la eutanasia y de cómo evitar, ¿no es cierto?, o contrarrestar esta situación, yo me pregunto, hay un programa nacional de cuidados paliativos que tiene como valores, ¿no es cierto?, entre los que presentan, le quitan el acceso al cuidado paliativo y también esto de la autonomía, de que cada persona tenga el derecho, ¿no es cierto?, de expresar su voluntad acerca de qué quiere recibir como tratamiento y tomar la decisión de qué tipo de cuidados, ¿no es cierto?, cómo transitar su enfermedad. Ahora, hay mucho desconocimiento también en el equipo de salud, y hablo por mí fundamentalmente, y por las personas de los grupos médicos con los que me relaciono, y también desde el lado hospitalario hacia los pacientes, porque cómo van a tomar la decisión si tampoco cuentan con todas las herramientas o la información para poder decidir qué tipo de tratamiento recibir. Me tocó yo trabajo en San Pablo, con el doctor Carranza y la doctora Ahumada, por eso digo, es de mucho aprendizaje esto y todo lo que estoy tomando de ellos en el instituto, pero también me tocó de cerca vivir procesos oncológicos familiares y no está la información de que existe un cuidado paliativo, de que se puede transitar la enfermedad desde otro lugar. La gente se plantea quizás, y me ha tocado de cerca este tema de la eutanasia, porque tampoco conoce, uno por el miedo al sufrimiento, que lo tenemos todos, y porque tampoco conoce que hay alternativas para transitar esa enfermedad sin sufrimiento, ¿sí? Aun cuando el final sea la muerte. Y yo me pregunto por qué esa desinformación, de quién depende, quién regula qué paciente va a ir a un cuidado paliativo y quién no, por qué a algunos se les informa y a otros no. Si yo no estuviese en San Pablo, voy a ser totalmente honesta, en la facultad nunca vi que había un cuidado paliativo y que existían estos centros. Los pacientes no lo conocen. Entonces, ¿quién se ocupa de regular esto, de seleccionar los pacientes? A mí me gustaría ahondar o tener más información acerca de eso, si alguno me la puede dar. Si me permite un aporte breve, doctor, yo creo que aquí es clave que en esta reacción positiva que tenemos frente a este desafío cultural, ¿sí?, es trabajar con las generaciones que vienen desde las escuelas. Empezar a informar y formar a los niños sobre el derecho de cuidar la propia vida, sobre el deber de cuidar, por el deber ser, digamos, de cuidar la propia vida, ¿no? Y después que las alternativas no son iguales. Obviamente que más allá, luego puede haber una cuestión electiva de la libertad, entiéndase, si es que esta se cumple, pero entendamos que es así, en ejercicio de la libertad individual, pero con información. Información. Si no educamos a nuestros hijos van a llegar a ser adultos desinformados y no formados, ¿no? En los criterios no van a tener la libertad de poder elegir porque les falta formación para poder justamente discernir. Esta es Entonces yo creo que todos, empezando por la educación católica, pero por la educación social en general, sin inducir, digamos, necesariamente una tendencia en la respuesta, ahí creo en el bien natural del ser, en donde presentadas las verdades o lo que se entiende como otra verdad o como otro punto de vista, ¿no es cierto?, presentadas las opciones, el juicio de el ser, digamos, de la condición natural de nuestra racionalidad espontánea,
nos lleva a la deducción más cercana a la verdad, digamos, ¿no? Casi por una reacción simple, natural. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores, muchísimas gracias a cada uno de los participantes, muchísimas gracias a nuestro esforzado conductor Nicolás Manera, con el cual y tecnología mediante terminaremos de procesar este conversatorio y seguramente a partir de mañana van a recibir ustedes en sus WhatsApp si los dejaron o en sus correos si los tienen. Les agradecemos enormemente la paciencia, la sapiencia y a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Me alegro enormemente de haberlo incorporado al doctor Carranza con esta mirada tan alentadora frente a un tema tan difícil. Muchísimas gracias, muy buenas noches.